Imaginemos por un momento que un gobierno decide construir una escuela de última generación. O sea, contratan a los docentes más capacitados del país. Lo mejor de lo mejor, digamos. Exacto, sí, con un plan de estudios brillante, equipan todas las aulas con la mejor tecnología posible. Y sin embargo, pues el proyecto entero fracasa de manera espectacular en su primer mes. Y te quedas pensando qué pasó. Claro. Y la razón, escuchen esto, es que el Sindicato Local de Transporte Público cambió las rutas de los autobuses apenas 15 minutos. Y de repente, pues la mitad de los estudiantes ya no tiene cómo llegar. Es que es increíble cómo algo tan pequeño te tira abajo todo. Totalmente. Y a veces pensamos que los grandes problemas de nuestra sociedad, como las crisis educativas que vemos a diario, se reducen simplemente a una cuestión de dinero, ¿no? O de pura voluntad política. Claro, la típica idea de que si le inyectamos más presupuesto, el futuro ya está asegurado. Exactamente. Pero hoy vamos a hablar de por qué la política pública moderna, digamos, padece de una ceguera fundamental. Sí, y el planteamiento central de esta inmersión profunda es que, no estamos lidiando con una falta de recursos o de buenas intenciones. Más bien los textos que estamos analizando sugieren que los tomadores de decisiones están intentando resolver problemas súper complejos del siglo XXI utilizando un mapa cognitivo que, está roto desde su concepción. Es una crisis de arquitectura institucional, básicamente. Exacto. Y para quienes nos escuchan, el objetivo del análisis de hoy es hacer un ejercicio radical de desaprendizaje. Nos vamos a sumergir en un ensayo académico y también en el guión de una clase magistral. Ambos materiales desarrollados por la doctora Raquel del Valle Peña Peinado. ¿Sí? Y nuestra misión aquí es desmontar ese modelo tradicional con el que operan los gobiernos, especialmente en América Latina, y explorar cómo una tecnología cognitiva ancestral, nacida en los Andes, podría, tener la clave para arreglar todo el sistema. Que suena casi como ciencia ficción, pero tiene todo el sentido del mundo. Totalmente. Pensemos en el modelo actual como si intentáramos arreglar el motor de un auto averiado revisando únicamente el volante. Claro, y por más que gires el volante a la perfección, pues el vehículo jamás va a encender. Exacto, porque el problema real está en los cables que conectan la batería con el motor. Sí, y si conectamos esto con el panorama general de la administración pública, lo que vemos es una tendencia, casi obsesiva a fragmentar realidades. Realidades que en el día a día de las personas están, digamos, completamente entrelazadas. Sí, como que cada cosa va en su propia caja. Exactamente. La estructura clásica dicta que debemos crear un ministerio separado para educación, otro distinto para la salud, otro para transporte. Y la expectativa del gobierno es que al optimizar cada pieza de forma súper aislada, el conjunto va a funcionar mágicamente bien. Tal cual. El gran error es que la realidad humana, con toda su fricción y su caos, no respeta las divisiones de los edificios gubernamentales. No. Y las fuentes que tenemos hoy etiquetan esto como el paradigma roto o la ilusión de la línea recta. Específicamente lo llaman el paradigma sectorial lineal. Que viene de teóricos clásicos de las políticas públicas. Sí. Exacto. Y esto suena súper académico, pero el caso desgrana este paradigma mostrando que se sostiene sobre 3 supuestos que resultan ser completamente falsos cuando chocan con el mundo real. Sí, y el primero de esos supuestos es la separabilidad. Básicamente es la creencia de que los problemas sociales se pueden aislar limpiamente en compartimentos estancos. O sea, asumir que un problema que ocurre dentro de una escuela es única y exclusivamente un problema educativo. Exacto, lo cual es una premisa totalmente falsa. Y eso nos lleva al segundo supuesto, que es la secuencialidad. Ah, la idea de la línea de ensamblaje. Esa misma. Pensar que resolver un problema social funciona igual que una fábrica de autos. Primero un grupo hace un diagnóstico. Luego eso pasa a la siguiente estación, donde alguien en una oficina diseña la política. Y finalmente llega a la implementación en el mundo real. Asumiendo ingenuamente que nada va a alterar el plan original. Sí, es una visión totalmente mecanicista de la sociedad. Y el tercer supuesto, que probablemente es el que más daño hace en la práctica, es la conmensurabilidad. A ver, detengámonos ahí. Porque la palabra conmensurabilidad viene de la idea de medir cosas bajo un mismo estándar, ¿no? De buscar una métrica en común. ¿Por qué es tan peligroso esto en las políticas públicas? Pues porque obliga a los sistemas a creer que el éxito de una política solo existe si lo puedes capturar en una hoja de cálculo. Claro, con métricas estandarizadas. Sí, a los gobiernos les encantan estos indicadores porque son súper fáciles de reportar.
Si la tasa de matrícula sube un 5%, entonces el ministerio sale y declara que la política fue un éxito rotundo. Pero esa métrica es ciega, o sea, no te dice nada de lo que pasa detrás de ese número. Exactamente. Ignora si esos niños realmente están aprendiendo, si sufren violencia en su casa o si van a la escuela simplemente porque es el único lugar donde les dan una comida caliente en todo el día. ¡Wow! De hecho, las fuentes rescatan una cita brillante de la investigadora Cecilia Braslavsky que dice que la fragmentación institucional no es solo un problema de coordinación administrativa, es la expresión organizacional de una fractura epistémica. Esa frase, o sea, lo de fractura epistémica, me parece que lo cambia todo. Sí, es durísima. Porque significa que nuestra forma misma de entender la realidad, el conocimiento, está fracturada de origen. Bien, vamos a desempacar esto con un ejemplo muy terrenal que mencionan las fuentes. Tomemos al estudiante que abandona la escuela. El clásico problema de la deserción. Exacto. El Ministerio de Educación ve esa deserción e intenta solucionarlo, no sé, regalando mochilas o entregando una beca. Pero el estudiante no se fue por falta de cuadernos. Claro. Quizás se fue porque hay violencia de pandillas en las 3 cuadras que separan su casa del colegio. O porque el transporte público es tan malo que sus padres, después de trabajar 14 horas, pues no pueden llevarlo. Y claro, pensar que el Ministerio de Educación puede arreglar eso por su cuenta no solo es ingenuo, es condenar la política al fracaso desde el día cero. Tal cual. Y retomando tu imagen de la cadena de montaje, actuar bajo este paradigma lineal ante problemas complejos es como intentar desenredar una madeja de lana tirando de un solo hilo con muchísima fuerza. Terminas rompiendo el hilo. Sí, rompes el hilo y aprietas aún más los nudos internos. Intervenir sobre un solo sector, como pintar las paredes de la escuela, pero ignorando la red invisible de conflictos de la comunidad, inevitablemente termina en frustración. Entonces, si la cadena de montaje fracasa y tirar del hilo aísla el problema hasta romperlo, está clarísimo que necesitamos un modelo diseñado específicamente para, bueno, entender y gestionar enredos. Exacto. Y aquí es donde los textos nos invitan a viajar en el tiempo hacia el pasado precolombino andino. Y nos presentan la figura del quipu. Que es fascinante porque históricamente Occidente siempre miró al quipu, que por cierto significa nudo en quechua, lo miró con mucha condescendencia. Como si fuera un simple ábaco primitivo, ¿no? Claro, un registro de inventarios y ya. Físicamente se trata de una cuerda principal de la que cuelgan múltiples cuerdas secundarias llenas de nudos de diferentes colores y tamaños. Y durante siglos se pensó que era solo eso, una calculadora básica. Pero no lo es. Para nada. Investigaciones contemporáneas, como las de la antropóloga Sabine Hyland, han revelado que el quipu es una tecnología de información inmensamente sofisticada. O sea, es un sistema relacional y tridimensional. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí, porque si lo entiendo bien, la información en un quipu no está almacenada dentro de un solo nudo, como si fuera un archivo en una carpeta de computadora. Exacto. O sea, la información real vive en el espacio que hay entre ellos. Así es. El verdadero significado del quipu emerge en la atención. No puedes interpretar nada leyendo un nudo de manera aislada. ¡Wow! La información se produce en la posición relativa de un elemento frente al otro, en el grosor de la cuerda, en el color y fundamentalmente en cómo la tensión de una cuerda afecta a todas las demás. Es una red súper dinámica. Y tomando esta base, la autora propone una herramienta analítica que bautiza como el quipu continental. Que básicamente simplifica esta tremenda complejidad social en 3 cuerdas o nodos principales. Estos son familia, sociedad y educación. Bien, para visualizarlo, propongo que imaginemos el tejido social como una gran cama elástica, un trampolín. Me gusta esa imagen. La dona donde saltamos está sostenida por resortes que están agrupados en esos 3 grandes bloques. Ahora, si los resortes del bloque de la sociedad o de la familia se oxidan, pierden tensión o directamente se rompen, el bloque de la educación tiene que absorber todo el peso de la persona que está saltando. Claro, y es cuestión de tiempo para que la lona entera se desgarre. Exacto, no aguanta. Y esa metáfora ilustra perfectamente por qué falla el modelo lineal. El quipu continental exige mirar la estructura completa, no solo tu bloque de resortes. Y metodológicamente requiere 3 operaciones clave. A ver, ¿cuáles son? Primero, trazar la política pública. Es decir,
identificar cuál es la cuerda principal. Segundo, identificar la participación real de cada nodo. O sea, ver cuáles están activos o cuáles fueron ignorados por quienes diseñaron la política. Exactamente. Y la tercera operación, que es el salto cualitativo real, es medir la tensión internodal. Hay que evaluar si la relación entre la escuela, la casa y el entorno social está equilibrada, o si hay una cuerda que está arrastrando a las demás hacia el colapso total. Todo esto suena teóricamente impecable, hermoso, pero la prueba de fuego de cualquier modelo es el mundo real, ¿no? Siempre. Y las fuentes no se quedan en la teoría, aplican este equipo a 4 países latinoamericanos. Y lo interesante no es solo listar qué está mal, sino ver cómo los diferentes tipos de rupturas generan fricciones completamente distintas en cada lugar. Sí, los casos son súper reveladores. Empecemos analizando los choques de tiempo y logística. El caso de la República Dominicana me parece un ejemplo perfecto. Las fuentes hablan de la jornada escolar extendida, que busca pues que los estudiantes pasen más horas en la escuela. A simple vista, cualquiera diría que es una victoria absoluta. Claro, porque desde el paradigma tradicional, aumentar las horas de clase es una métrica de éxito automático. El problema surge cuando empiezas a mapear el nodo de la sociedad, específicamente la infraestructura urbana. ¿Sí? En República Dominicana, muchísima gente depende del transporte informal, los famosos conchos. Y estos vehículos operan bajo una lógica estrictamente comercial, de rentabilidad por ruta. Claro, ahí es donde la fricción estalla con los horarios. O sea, si la escuela ahora termina a las 4 de la tarde, el chofer del concho no va a modificar su ruta más rentable solo para esperar a los estudiantes. No, ni de broma. Y mi primera hipótesis, desde una visión tradicional, sería que el gobierno debería simplemente darle un subsidio a los transportistas para que ajusten sus horarios. Esa es la solución que plantea el modelo del Quipu. No, porque el Quipu te revela que un simple subsidio no arregla el problema de fondo. La red es mucho más compleja que eso. ¿Por qué? Porque resulta que muchas madres trabajan en las zonas francas, que tienen horarios laborales súper rígidos. Si el estudiante sale a las 4, pero el concho ya pasó, y la madre no sale de la fábrica hasta las 6 de la tarde... El chico queda totalmente a la deriva. Exacto. La tensión entre la escuela, el transporte y el mercado laboral termina ahogando a la familia. Entonces, la solución real que propone el análisis es una coordinación horaria. Que suena a una pesadilla logística. Lo es, implica un esfuerzo monumental y muchísima fricción política, porque tienes que obligar al Ministerio de Educación, a los sindicatos de transporte y a los gerentes de las zonas francas a sentarse en la misma mesa y sincronizar los tiempos de toda la ciudad. O sea, obligar al Estado a unir lo que su propia burocracia se la pasa manteniendo separado. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa cuando la fricción no es un tema de reloj, sino de una ausencia física súper profunda? Las fuentes saltan al caso de Venezuela, y aquí el nodo de la familia no es que solo esté tensionado, es que está fundamentalmente alterado por la migración masiva. Estamos hablando de un éxodo de más de 7 millones de personas. Y esto provocó que la familia nuclear desapareciera en muchísimas comunidades. Hoy por hoy, los cuidadores suelen ser abuelas, tías o hermanos mayores. ¿Sí? Y el gran cuello de botella ahí es que la burocracia escolar sigue anclada a una normalidad que, pues, ya no existe. Tal cual. La escuela exige que, no sé, para entregar un boletín o firmar un permiso, tiene que ir el progenitor biológico. Pero si esa mamá está trabajando a miles de kilómetros en Colombia o en Perú, la abuela se topa con un muro burocrático infranqueable. Sí, es desesperante. Entonces, ¿cómo desenreda el Quipu esta situación específica? Propone que la escuela haga la vista gorda y acepte la firma de cualquiera. Va un paso más allá de eso. No es solo tolerancia informal. La propuesta se llama tutorías no parentales. Ok. Y el desafío aquí es jurídico y también cultural. Significa que la política pública tiene que cambiar sus leyes para reconocer formalmente a estos actores comunitarios. Ah, ya. Si una vecina o la líder de un comedor popular es la que realmente sostiene a ese niño, la escuela tiene que darle legitimidad institucional. Es adaptar el sistema a la familia que realmente existe, no a la familia de los manuales viejos del ministerio. Es brillante. Y bueno, esto nos lleva al tercer escenario, que es cuando la comunidad en sí misma es un entorno hostil. Los textos ponen mucho foco crítico en México y El Salvador, donde el nodo de la sociedad está cruzado por la violencia. Sí, por el control territorial de las pandillas y el crimen.
Exacto. En el caso de México, analizan la nueva escuela mexicana, que es un proyecto que le exige a las familias un nivel altísimo de participación comunitaria en la gestión escolar. Y fíjate el problema ahí. El diseño de esa política asume desde un escritorio que las familias tienen el tiempo, la seguridad y el capital social para involucrarse. Pero cuando bajas al territorio, le estás pidiendo a una madre que seguramente tiene 3 empleos precarios, Claro. le estás pidiendo que cruce zonas controladas por economías ilegales en la noche solo para ir a una asamblea en la escuela. O sea, se le traslada todo el peso del fracaso sistémico a los hombros de una madre soltera. Se tensa la cuerda entre la educación y la familia hasta reventarla porque le exiges algo materialmente imposible. Totalmente. Por eso, lo fascinante aquí es que el mapeo del Quipú dictamina que la solución no es pedagógica. El paso cero, la política urgente, es construir infraestructura de cuidado y garantizar corredores de transporte seguro. Sin ese avance, pedir participación es otra forma de exclusión. Tal cual. Y el caso de El Salvador, que ilustra el extremo de esto, nos muestra cómo históricamente se le exige a la escuela que sea un oasis de paz. Un refugio en medio de territorios fracturados por la violencia crónica. Y eso genera una sobrecarga operativa brutal para los maestros. Los docentes de repente tienen que lidiar con el trauma del desplazamiento forzado de sus alumnos. Que las familias ocultan por terror encima. Sí, y a los maestros nadie los capacitó para ser negociadores territoriales o expertos en trauma de guerra. La tensión ahí es explosiva. Y la política lineal diría, bueno, mandemos más policías a la puerta de la escuela. Pero el Quipú, me imagino, va por otro lado. Exacto. Propone mecanismos de mediación comunitaria formal, integrando a ONGs y organizaciones civiles que sí son expertas para que absorban esa presión que la escuela simplemente no puede manejar sola. Claro. Y al observar estos 4 escenarios, surge un patrón que es innegable. La cuerda que se rompe con mayor frecuencia en nuestros países no es la educación ni la familia, es la sociedad. Así es. El tejido comunitario, la confianza entre los vecinos, todo está tan erosionado que pretender que la escuela arregle eso por sí sola es, honestamente, una fantasía. Lo cual nos llega a la pregunta del millón, que es cómo medimos el éxito de todo esto, porque si las métricas de siempre son ciegas a estas tensiones, necesitamos reglas nuevas. Exacto. Y el documento trae una adaptación genial del economista Amartya Sen que dice, no medimos lo que importa, importamos lo que medimos. ¡Qué buena frase! Sí, porque si un estado decide que lo único que vale es la nota de matemáticas, todo el sistema va a gastar sus recursos en subir ese numerito, ignorando el sufrimiento real de los niños. El cambio exige diseñar indicadores de tensión internodal. A ver, quiero hacer de abogado del diablo aquí, o presionar un poco sobre este punto. Adelante. Porque suena hermoso en la teoría, pero operativamente parece una pesadilla. Mencionas medir tensiones internodales. Supongamos que queremos medir si en el hogar hay un adulto con la energía para ayudar con las tareas. Ajá. Recopilar esa información requiere encuestas profundas, tiempo, dinero, es infinitamente más costoso y, sobre todo, mucho más incómodo para un líder político. Totalmente. O sea, un político siempre va a preferir salir en la tele y decir, este año matriculamos a 1 millón de estudiantes, antes que admitir que sus datos muestran que el 40% de las madres están tan agotadas por sus condiciones laborales que no pueden criar a sus hijos. Medir la tensión expone al gobierno. Entonces, ¿cómo convences a un político de adoptar métricas que revelan sus propios fracasos? Esto plantea una pregunta importantísima. Y tu escepticismo es 100% válido. Diseñar indicadores nunca es solo matemática, es un ejercicio de poder político. Pero la respuesta de las fuentes es que esa incomodidad no es un efecto secundario, es el objetivo primordial. Ah, o sea que la idea es incomodar. Claro. Si un gobierno decide no medir la incompatibilidad de horarios laborales, está tomando la decisión política de invisibilizar a esas familias. Para que el equipo funcione de verdad, los gobiernos están obligados a usar diseños de evaluación mixtos. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? O sea, ¿cómo logras que esa incomodidad se convierta en una política real? Pues entendiendo que las hojas de cálculo no sirven por sí solas. Tienes que meter etnografías, análisis de redes, encuestas en el barrio. Una etnografía seria no es solo un texto académico, es una herramienta de diagnóstico súper rigurosa que te muestra el punto exacto donde la madre pierde conexión con la escuela porque no hay transporte.
Y exponer ese nudo débil es el primer paso para tejer una solución real, no una de papel. Exacto. La frontera invisible entre la escuela, la casa y la calle es donde las políticas públicas realmente viven o mueren. Y sabes, toda esta inmersión profunda nos empuja hacia una lección que me parece vital para quienes nos escuchan. Sin importar si trabajan en gobierno, si lideran un equipo en una empresa o si tienen un proyecto en su barrio. Comprender que nuestras vidas existen dentro de redes de relaciones y no en cajitas herméticas, te cambia la perspectiva por completo. Sí, totalmente. Si actuamos como si todo estuviera limpiamente separado, cualquier proyecto nace destinado al fracaso absoluto. Y por eso la conclusión final de los investigadores es que la coordinación intersectorial ya no puede ser vista como un lujo administrativo o un extra. Tiene que ser la base. Exacto, tiene que ser la arquitectura fundamental desde el minuto cero. Cualquier diagnóstico tiene que mapear la red completa, distribuyendo las tensiones para que el tejido no se rompa. Bueno, para ir cerrando, me gustaría proponer una reflexión, digamos, para llevar esta teoría de los Andes a un nivel mucho más íntimo. Los textos invitan a los tomadores de decisiones a buscar los nudos críticos en sus países. Pero ¿qué pasa si aplicamos esta lógica del quipu milenario a nosotros mismos, a nuestra experiencia diaria? Es un gran punto. Hoy enfrentamos epidemias de problemas de salud mental, un agotamiento crónico que está en todos lados, el famoso burnout. Y la respuesta casi siempre nos empuja a tratar esto como un fallo individual. Sí, te dicen que tienes que organizarte mejor. Exacto. Creemos que necesitamos administrar mejor nuestro tiempo, trabajar más duro o hacer más yoga, aislándonos en nuestro propio sector personal para intentar solucionar el problema. Pero, ¿y si esos colapsos personales no son fallas de nuestro carácter? Claro. ¿Qué pasaría si ese agotamiento paralizante es en realidad la manifestación de una tensión internodal brutal que decidimos ignorar? Una cuerda que estamos estirando hasta el límite entre las demandas de nuestras familias, las presiones de nuestras carreras y las expectativas invisibles de una sociedad que, sencillamente, no se detiene nunca. Es una forma muy poderosa de verlo. Tal vez, antes de intentar arreglar una pieza aislada de nosotros mismos, como quien se obsesiona mirando solo el volante del auto que no enciende, debamos detenernos un momento, observar con total honestidad los nudos de nuestra propia existencia, ver exactamente dónde se concentra la fricción y empezar a tejer una red de apoyo que por fin sea capaz de sostenernos de verdad.